told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Hola, soy Mateo Villanueva Rojano, soy alumno de Prepa INESEP del profesor Juan Carlos Ruiz Santana y voy a hablar de la multiculturalidad y los derechos humanos en México. El multiculturalismo es la convivencia en un mismo espacio social de personas identificadas con culturas variadas y su objetivo es el respeto a las identidades culturales. Significa la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Estas culturas habitan pero influyen poco las unas sobre las otras y no suelen ser permeables a los demás. La sociedad de acogida suele establecer jerarquías legales y sociales que colocan a los otros grupos en inferioridad de condiciones, lo que lleva al conflicto, al menosprecio y prejuicios, dificultando la convivencia social. La multiculturalidad es muy importante, ya que favorece el entendimiento de otras culturas desde una posición de respeto, tolerancia y libertad. Sin la multiculturalidad, las sociedades solo conocerían las culturas dominantes y las demás formas culturales quedarían marginadas. Gracias a la multiculturalidad, los miembros de una sociedad pueden aprender a gestionar y a respetar sus diferencias y a sacar provecho de los mismos. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos que tienen todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos son universales, acceden a todo el género humano en todo tiempo y lugar. Absolutos, porque su respeto se puede reclamar instantáneamente a cualquier persona o autoridad. Inalienables, no pueden transmitirse ni es posible renunciar a los mismos bajo ningún título. Los derechos humanos son para todos: los indígenas, las mujeres, las comunidades urbano-marginales y todos aquellos que son sujetos de discriminación por el color de su piel, lengua, credo, raza, estatus social o preferencia sexual, ideológica o política. La multiculturalidad y el derecho implica decidir libremente sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, sin injerencias y coacciones externas. Por lo mismo, se relaciona estrechamente con el reconocimiento de la diversidad y el multiculturalismo. Ahora, vamos a hablar de un tema serio. Durante muchos años se ha considerado como discriminación el hecho de criticar, insultar o segregar a las personas por su origen cultural. La discriminación también se refleja con lenguaje no verbal. Ello puede llegar a ser aún más hiriente. Las comunidades indígenas mexicanas sufren más la pobreza y la falta de oportunidades educativas, aunque los grados de discriminación varían en los diferentes estados del país. Ser indígena hoy es estar cerca de la pobreza y con la incertidumbre de ser despojado si nuestros territorios albergan algún mineral preciso para el sector empresarial. Ser indígena hoy es ser discriminado por una sociedad que culturalmente ha sido creada por un individualismo etnocentrista. Los derechos vulnerados de las comunidades indígenas son el derecho a la vida, que implica la protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, y el derecho de la no discriminación vinculado al derecho a participar en la vida cultural, vinculado con la efectividad de los derechos humanos de los pueblos indígenas. La discriminación multicultural se puede prevenir mediante las siguientes acciones. Para promover la inclusión, el respeto y no discriminación de pueblos y comunidades indígenas, el Senado exhorta al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a fin de presentar un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU relacionadas con los pueblos indígenas, afroamericanos y equiparables. Remitir un informe que señale las políticas públicas implementarias para la eliminación de la discriminación racial. En México, 15.7 millones de personas se consideran indígenas, alrededor del 13% de la población. 7 cada 10 vivían en pobreza hasta el año 2014. Las lenguas más habladas son náhuatl, 23.4%, maya, 11.6% y tzeltal, 7.5%. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales, tienen derecho a no ser discriminados por su origen o identidad. Debemos generar conciencia. Comparte los recursos que te parezcan útiles con los miembros de tu comunidad para ayudarlos a aprender cómo pueden ayudar a acabar con el racismo y la discriminación. Promover la inducción y la no discriminación en y desde la escuela.
contribuir a la construcción de sujetos de derechos en las escuelas. Formar una actitud crítica frente a prejuicios, estereotipos y estigmas dentro de las aulas. Debemos buscar que nuestras familias aprendan a celebrar la diversidad y asumirla como una riqueza y oportunidad de seguir aprendiendo de los demás. Busquemos no cometer el error de seleccionar o sugerir a nuestros hijos con quién deben hablar, juntarse o jugar, partiendo de nuestros prejuicios o temores. La multiculturalidad se refiere a la convivencia de diferentes civilizaciones en el mismo espacio geográfico. Por ejemplo, en México hay 11 idiomas diferentes que se derivan de los numerosos grupos étnicos nativos del país, como el de mayas y purépecha. Es importante romper paradigma, y aunque siempre habrá una notable diferencia entre los diferentes grupos étnicos, podemos favorecer con la inclusión integrada a la sociedad a los diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, visitando mercados de artesanías y comprando los productos sin regatear, es decir, pagando el precio justo. Otra idea es visitando los denominados pueblos mágicos, que nos permitirá conocer las raíces de nuestra cultura y cómo se desenvuelve la vida cotidiana en diferentes culturas. Así también podemos compartir experiencias y aprender una lengua de otra región, en lugar de otro idioma, como el náhuatl o el otomí. Incluso en algunas escuelas los libros de texto se han traducido a estas lenguas para facilitar el aprendizaje a distintas comunidades. Una forma muy común de difundir la multiculturalidad es exportar los trajes típicos de distintas regiones en las fiestas patrias. Sin embargo, pocas veces nos tomamos el tiempo de saber su origen o significado. Finalmente, la comida es la mejor forma de conocer una cultura, ya que los ingredientes varían de una zona a otra y su preparación es diversa. Podemos empezar por conocer el origen del platillo, la forma de la preparación, el significado y degustarlo con gente de la región y cultura. Muchas gracias por su atención.